Hola, buenas tardes. Nuevamente, promotoras de salud de Orange County, llevándole hasta sus hogares las cápsulas de esperanza o cápsulas informativas. En este día vamos a seguir nuestro tema que habíamos dejado sin terminar sobre las capas ¿de quién? De la corteza cerebral. Acordémonos de que estas capas sobre lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, sobre la corteza cerebral, los seres humanos están representados por una lámina de sustancia gris, si nos acordamos, ¿verdad? La cual cubre los dos hemisferios cerebrales. Pero cuando nosotros estábamos hablando en este sentido de la corteza cerebral, que es considerada como una región especialmente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro, debemos de conocer cuáles son esas capas. Y la capa principal, que es una característica de la corteza cerebral, es la que está constituida por diferentes capas de sustancias gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Las capas de la corteza cerebral no se caracterizan solo por estar definidas desde un punto de vista estructura, sino que también es una perspectiva filogenética, si se acuerdan de que hablamos de ella. Bueno, a través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementándose, o sea, a medida la evolución humana ha ido en aumento, o como su misma palabra dice, evolucionándose, el aumento de las capacidades del conocimiento intelectual se han ido desarrollando, han ido evolucionando paso a paso con el tiempo, de tal manera que su primer capa, que es la capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Es una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas, de células, pirámides y fusiformes. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? La capa granular externa es la segunda región más superficial de la córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas, como cuando nosotros hablamos de las dendritas, de la capa granular, de la capa molecular y los axones. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones de la córtex. Cuando nosotros nos vamos recordando cada capa, encontramos la capa piramidal externa, que es, como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales y dendritas de las neuronas con capas piramidales. O sea, ya se las enseñamos en la clase, es como ver una pirámide. Luego con la capa granular interna, que está compuesta por células estrelladas, por células que se disponen en forma muy compacta, posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocida como banda externa de Bayard-Herr. Cuando nosotros ya nos hemos acordado de esa capa, encontramos la capa ganglionar. La capa es piramidal también, pero está más interna y contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Cuando nosotros ya encontramos esa capa, encontramos la capa multiforme más profunda y que es la capa final, también conocida como capa de células polimórficas. Ya no son piramidales, contiene básicamente células fusiformes, asimismo incluyen células piramidales modificadas con un cuerpo celular triangular. Cuando nosotros vemos todas esas capas, nos damos cuenta que hay una organización funcional. Acordémonos que eso ya lo sabíamos. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, estas zonas de la corteza cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación, que ya la habíamos visto. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto que se organiza, también vemos que esas áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la
percepción. Oigan bien, esto por eso se los estoy como retroalimentando, porque estas áreas, cada área del cerebro, que es la naturaleza sensitiva, está vinculada con la percepción. Y sobre todo también con la información. ¿Por qué? Porque accede a la córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Y esto ya lo sabíamos también. Entonces, estas áreas contienen conexiones directas. ¿Y por qué? Porque son como los receptores sensitivos periféricos. Cuando nosotros sabemos que todas estas áreas sensitivas se asocian y suelen encontrarse en áreas primarias, por lo general reciben información, pero una información de áreas de asociación primaria como regiones interiores del encéfalo. Esta tarea de esas áreas de asociación, tanto primarias como secundarias, pero principalmente de las secundarias, consisten en integrar la experiencia sensitiva para generar patrones del reconocimiento de la conducta. Estas regiones sensitivas de la corteza cerebral tienen nombre. Estas son la del área somatosensitiva primaria, el área visual primaria, el área auditiva primaria, el área gustativa primaria y el área olfativa primaria. Cuando nosotros ya sabemos todas esas áreas motoras, nos damos cuenta que la parte anterior, porque estábamos hablando de la superior, de los hemisferios, se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Eso significa que las áreas motoras más importantes son el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. Cuando esas áreas ya tienen esa función, encontramos células nerviosas en la corteza cerebral, que son células nerviosas, una gran variedad de células en su interior que son específicamente 5 tipos de neuronas en esa región del cerebro. Cuando nosotros sabemos que son 5, sabemos también que tenemos nuestros lóbulos, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Pero, ¿cómo son las células? Pues acordémonos que dice que son 5 importantes. Dentro de ellas están las piramidales, que haga de caso que está viendo como una pirámide. Tenemos las células que van o contienen un diámetro entre 10 y 50 micrometros. Imagínense, micro, no están diciendo metro, sino micro. Estas existen de gran tamaño, o sea, se conocen como células piramidales, pero también se conocen como VEX y pueden presentar un diámetro hasta de 120 micrometros. Entonces, cuando nosotros conocemos ese tamaño de esas células, nos damos cuenta que también las otras que son importantes son las células estrelladas, que son conocidas como células granulosas o neuronas de pequeño tamaño, que presentan un diámetro de unos 8 micrometros y poseen una forma poligonal. Imagínense, ya no son piramidal. Las células fusiformes son las otras importantes, que son neuronas que tienen un eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. En esto vemos que el axón de estas neuronas se origina en ese axón de la parte inferior del cuerpo celular, que ahí es una función importante. ¿Por qué? Porque se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, como una asociación comisural. Entonces, vamos viendo que tiene una gran función. Luego tenemos las células horizontales de Cajal. Estas células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Por eso se llaman células horizontales, porque van de una manera horizontal. Y se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Este tipo de neurona
fueron descubiertas y descritas por Ramón y Cajal a los finales del siglo XIX, y ahí su nombre. Cuando nosotros conocemos estos tipos de neuronas que son tan importantes, nos damos cuenta también que para alcanzar una posición en la corteza cerebral, estas células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro. Es decir, que viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Por lo que, respecto al patrón molecular de estas neuronas, hay un señor, Víctor Borelli y Oscar Marín, del Instituto de Neurociencia, que demostraron que las células horizontales de Cajal presentan una orientación de capa neuronal de la corteza durante el desarrollo embrionario, ¿eh? Como que son hereditarias. De hecho, la dispersión de estas células se origina durante las etapas iniciales del cerebro embrionario, o sea, desde el vientre. Acuérdense, las células nacen en distintas regiones del cerebro y estas van a emigrar o migran hacia la superficie del cerebro hasta cubrirlo por completo de estas neuronas horizontales. O sea, hacen como una capa. Finalmente, se ha demostrado que las membranas meningeas tienen otras funciones aparte de las protectoras que se suponen que tenían desde un inicio. Entonces, las meninges sirven como sustrato o camino de las células horizontales de Cajal para su migración tangencial por la superficie de la corteza. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Que hasta ellas se migran, tal como nosotros a veces lo hacemos. Ahora, cuando nosotros ya conocemos de las células horizontales, también existen las células matri-noti. Estas células que se consideran que son las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza cerebral o del córtex cerebral. Estas neuronas, como su nombre lo indica, fueron descubiertas por Carlos Martinotti, un investigador de Camillo Golgi, que descubrió la existencia en estas células de la corteza cerebral. O sea, él con su estudiante, que se llama Camilo, descubrieron esto. Las células se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes, cortas. Oigan la palabra, arborescentes cortas, que se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, donde se forman las arborizaciones axónicas. Acordémonos que esto es como una información para que nosotros veamos qué tan grande es su funcionamiento y por qué razón nosotros a estas neuronas de que se ha demostrado que estos señores, Martinoni y su estudiante, descubrieron el mecanismo inhibitorio del cerebro. Concretamente, cuando nosotros vemos una neurona piramidal, que es supuestamente también la de las más comunes de la corte cerebral, comienza a sobreexcitarse. Eso significa que las células de Martinoni empiezan a transmitir señales inhibitorias a las células nerviosas de sus alrededores. En este sentido, se deduce que la epilepsia podría estar fuertemente asociada con un déficit de células Martinotti o una deficiencia en la actividad de estas neuronas. En estos momentos, cuando empiezan a transmitir, la transmisión nerviosa del cerebro deja de estar regulada por estas células, hecho que provoca un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza, o sea, hecho que va a generar una enfermedad.
Entonces, dicho esto, nosotros les vamos a dejar solo como para que usted se informe el impacto, ese poder que tiene el cerebro de su funcionamiento con sus capas de la córtex y cómo estas neuronas principales hacen esa función. Y si en una de esas no las realiza, ahí viene un problema. Y ese problema es por lo que nosotros queremos que ustedes escuchen, aprendan, se les quede aunque sea un poquitito para que vayamos viendo por qué razón tenemos que dormir bien, respirar bien, ejercitarnos, nutrirnos y sobre todo encontrar sentido a la vida, encontrarle la alegría y la felicidad en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ese es el mejor alimento para su cerebro cuando leemos, cuando respiramos, cuando nos ejercitamos, cuando pensamos, cuando dibujamos, cuando oímos música. Es cuando más estamos alimentando nuestro cerebro, desoxidando nuestro cerebro y el sueño, o sea, dormir, es cuando lo limpiamos. Así es de que no olvidemos esto. Solo es una información para que usted vea la capacidad y la trascendencia de cuán importante es nuestra salud cerebral. Cuidémonos, compartamos, entendamos, informémonos como promotores, pero sobre todo llevémoslo a concientizar a nuestra comunidad. Tengan un bendecido día y gracias por haber estado con nosotros en este pequeña cápsula de esperanza, porque es una esperanza para nosotros de que podemos estar siempre unidas y siempre en vanguardia de nuestra salud. Gracias y bendiciones.